Mi madre de 81 años contrató a un motociclista repleto de tatuajes como cuidador. Cuando descubrí el porqué, se me doblaron las piernas ahí mismo. La primera vez que lo vi, arranqué el teléfono de la encimera de la cocina y estuve a punto de llamar a la policía. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi madre, con todo su 1,90 m de estatura, sosteniendo un tazón de sopa en una mano tatuada y una cuchara en la otra, chaleco de cuero, barba hasta el esternón, tinta que le subía por el cuello. Le envolvía los nudillos y desaparecía bajo una camisa de franela remangada hasta los codos. El tipo de hombre por el que te cruzas de acera para evitarlo. El tipo de hombre que no termina en el dormitorio de una mujer moribunda por accidente. Mi madre le sonreía. No era una sonrisa cortés. No era la de una anciana siendo amable con un extraño. Era una sonrisa real. El tipo de sonrisa que no había visto en su rostro desde que mi padre murió hacía 7 años. Como si ese extraño enorme, vestido de cuero, hubiera entrado para llenar un espacio vacío que ella había estado cargando en silencio durante muchísimo tiempo. Mamá, la sonrisa se desvaneció en cuanto vio mi cara. Llegaste temprano, Margaret. Yo trabajo los martes en el terreno. Visitas a clientes. Había terminado al mediodía. No había razón para llamar antes. Era la casa de mi madre y yo tenía llave. ¿Quién es él? El hombre colocó la cuchara en la mesita de noche, con cuidado. Luego se inclinó y limpió una gota de sopa de su barbilla con un paño que parecía tener listo, como si lo hubiera hecho 100 veces. Mi madre se lo permitió. Les daré un momento, dijo él en voz baja. Su voz era más grave de lo que esperaba, pausada. Pasó a mi lado sin mirarme a los ojos, y la habitación pareció hacerse más pequeña cuando la dejó, a pesar de que él había sido lo más grande en ella. Me volví hacia mi madre. ¿Dónde está Brenda? Despedí a Brenda. Las palabras sonaron mal. De hecho, me reí. ¿Tú qué? Ya no trabaja aquí. Mamá, dejé mi bolso en el suelo. Respiré hondo e intenté otra vez. Brenda ha estado con nosotros durante 12 años. Te sabías su número de celular de memoria. Me dijiste el pasado domingo de resurrección que ella era la única persona fuera de la familia que sabía dónde estaba enterrado el reloj bueno de papá. Tú confías en Brenda. Confío en ella, dijo simplemente. Y también la dejé ir. ¿Y la reemplazaste con un hombre que encontraste dónde, exactamente? ¿Es de una agencia? ¿Tiene licencia? ¿Pasó una verificación de antecedentes? Se llama Louis. No me importa cómo se llame. No, dijo ella con mucha suavidad. Ya veo que no te importa. Se volvió hacia la ventana. Afuera, el jardín empezaba a cambiar. Los rosales de mi padre, que aparentemente Luis había estado regando, porque los arbustos se veían más frondosos de lo que habían estado en meses. No lo voy a despedir, Margaret. En 40 años de conocer a Eleanor Voss, mi madre, jamás le había escuchado ese tono. Ni cuando choqué su auto a los 17 años. Ni cuando dejé la escuela de enfermería para convertirme en auditora de seguros. Ni cuando me mudé a 3 estados de distancia durante 10 años y solo regresé cuando ella enfermó. No era enojo, ni siquiera era firmeza. Era el sonido de una puerta cerrándose. Quiero decirles algo sobre mi madre antes de continuar, porque es importante. Eleanor Voss no era una mujer cálida, era generosa, era una mujer de principios. Conducía a quien fuera a donde fuera en una crisis, y jamás pedía las gracias. Pero la calidez, la suavidad, la apertura, el intercambio fácil de afecto, eso no iba con ella. Mi padre solía decir que ella guardaba sus sentimientos en una caja con llave y que solo él tenía la llave. Cuando él murió, creo que enterró la caja con él. Tenía una sola amiga, Brenda Kowalski, quien había sido su cuidadora durante 12 años y, antes de eso, su compañera de bridge durante 6. No eran efusivas entre sí, pero Brenda sabía dónde guardaba mi madre sus documentos importantes y qué oración rezaba cuando tenía miedo. Eso es un tipo de intimidad propia. Tenía una sola hija, yo, Margaret, 53 años, divorciada, examinadora certificada de fraude de seguros con 18 años de experiencia desenredando las mentiras que la gente se dice a sí misma y a los demás. Por temperamento, no soy fácil de engañar. Por naturaleza, no me asusto rápido, pero entré en pánico. Llamé al médico de cabecera de mi madre esa misma tarde, la doctora Anita Ramachandran, que había estado manejando el cuidado de mi madre durante 4 años y que me habló con esa paciencia particular que reserva para los hijos adultos, que confunden la preocupación con el control. ¿Ha mostrado algún signo de deterioro cognitivo?, pregunté. ¿Algún episodio de confusión? ¿Alguna nueva vulnerabilidad a la sugestión? Los puntajes del examen mini-mental de la señora Voss han sido constantes durante 8 meses, dijo la doctora Ramachandran. Su juicio está intacto, Margaret. No está tomando decisiones debido a un deterioro. Entonces, ¿por qué? Eso no es realmente una pregunta médica. Tenía razón, no lo era. Las semanas que siguieron fueron una guerra silenciosa. Me mudé de nuevo a mi antiguo dormitorio. Me dije a mí misma que era porque la enfermedad de mi madre estaba avanzando, lo cual era cierto, y no porque quisiera vigilarlo, lo cual también era cierto. Organicé mi horario alrededor del de él. Lo observaba desde los umbrales de las puertas. Me quedaba en el pasillo, afuera de la habitación de ella,
a escuchar. Esperaba que robara algo, que perdiera los estribos, que cometiera un error y me mostrara lo que realmente era debajo de ese comportamiento tan cuidadoso. Nunca lo hizo. Le rellenaba el vaso de agua antes de que se vaciara. Le leía libros reales, no la televisión. Y cuando ella se quedaba dormida a mitad del capítulo, él marcaba la página y dejaba el libro en la mesita de noche sin despertarla. Le acomodaba las almohadas por la mañana con una eficiencia ensayada que me decía que ya había hecho esto antes, con alguien más, en otro lugar. Sabía que ella odiaba el ventilador de techo en velocidad alta. Sabía que se tomaba mejor sus analgésicos con jugo de manzana que con agua. Sabía de qué lado prefería dormir antes de que yo se lo hubiera dicho. A mi madre se le llenaron las mejillas. Comía más. Se reía. Realmente se reía. De las cosas que él decía en voz baja desde la silla junto a su ventana. No siempre alcanzaba a oír lo que decía. Me decía a mí misma que no quería saberlo. Eso me enfurecía. No porque ella estuviera mejorando, sino porque estaba mejorando con él. Yo había pedido una licencia familiar. Había reorganizado mi vida en torno a su deterioro. Había estado aquí todos los días. Y ella miraba a Luis, a este extraño con chaleco de cuero, como si él fuera el único que se había presentado. Llamé a Brenda un jueves por la mañana mientras Luis paseaba con mi madre por su ruta en el jardín. «Apareció de la nada», disparó Brenda. Su voz se escuchaba tensa, dolida. Simplemente lo dejó entrar. Y luego, 2 semanas después, me entregó un sobre con 3 meses de indemnización y me dijo que ya no necesitaba mi ayuda. 12 años, Margaret. ¿Viste algo antes de eso? Él vino a la casa una vez, quizás 2. Siempre me mandaba a comprar víveres justo antes de que él llegara. Pensé que ella solo estaba teniendo un mal día, que no quería compañía. Hubo una pausa. Llevaba meses recibiendo mensajes de texto. Siempre salía de la habitación para responderlos. Yo solo pensé que era su médico. ¿Lo reconociste de alguna parte cuando lo viste? No. Otra pausa, más larga. Pero lo miraba de la misma manera que solía mirar a tu padre. Eso fue lo que me asustó. Ahí fue cuando supe. Ella lo eligió, Margaret. Sea lo que sea esto, ella lo eligió. Colgó primero. Me quedé sentada con el teléfono en el regazo durante un buen rato. Esa noche hice algo de lo que no me siento orgullosa. Luis dormía en la habitación de invitados al fondo del pasillo. No guardaba casi nada allí. Un bolso de lona, una muda de ropa, un cargador de teléfono. No era un hombre de poseer muchas cosas. Cuando estuve segura de que dormía, revisé su chaqueta. Encontré una libreta, pequeña, con cubierta de cuero, del tipo que se compra en cualquier farmacia. Esperaba encontrar un libro de contabilidad. Esperaba números de teléfono, o una dirección, o algo que confirmara la historia de depredador que llevaba 3 semanas ensayando en mi mente. Lo que encontré fueron preguntas, escritas a mano, página tras página, con una letra de imprenta cuidadosa y poco habituada, como la de alguien que no escribe mucho. ¿Qué canciones te gustaban cuando eras joven? ¿Alguna vez quisiste vivir cerca del océano? ¿De qué color eran los ojos de tu madre? ¿Qué te hacía reír cuando eras pequeña? ¿Qué te asustaba? ¿Tuviste una infancia feliz? Cuéntame lo que más recuerdes. Eran las preguntas que le haces a alguien a quien intentas conocer, alguien a quien temes que se te acabe el tiempo para conocer. Pasé a la parte de atrás de la libreta. Una fotografía se deslizó y cayó sobre su chaqueta, vieja, con los bordes agrietados, en blanco y negro, descolorida a gris en las esquinas. Una mujer joven con una bata de hospital, sentada derecha en la cama, sostenía a un recién nacido contra su pecho. Su rostro estaba vuelto hacia el lado contrario de la cámara, hacia una ventana, hacia la luz, pero sus hombros, la postura de sus hombros, el ángulo particular de su mandíbula en un perfil de 3/4. Yo conocía esos hombros. Regresé todo exactamente a como lo había encontrado. Fui a mi habitación y me senté en el borde de la bed en la oscuridad durante 2 horas. No dormí. Me dije que era una coincidencia. Me dije que había miles de mujeres jóvenes que se sentaron en camas de hospital en 1963 y sostuvieron a recién nacidos que no podían quedarse. Me dije que esa fotografía podría haber sido de cualquiera, una abuela, una tía, una mujer a la que él había amado y perdido. Me dije que estaba buscando patrones porque estaba asustada, agobiada por el dolor, privada de sueño y buscando algo a lo que aferrarme. Me dije muchas cosas en esas semanas. Soy examinadora de fraudes. He pasado mi carrera enseñándome a mirar la evidencia sin querer que signifique algo específico. Dejar que los datos cuenten la historia en lugar de diseñar la historia a la inversa, basándome en mi miedo. No fui capaz de hacer eso aquí. Llamé a mi prima Patrice, que es 10 años mayor que yo, y recuerda cosas que yo no. ¿Recuerdas algo de mamá antes de que yo naciera? Pregunté. Antes de que ella y papá se casaran, hubo una pausa en la línea. ¿Por qué me preguntas esto, Margaret? ¿Solo lo recuerdas? ¿Por qué lo dijeran tus padres, tal vez? ¿Algo por lo que ella haya pasado cuando era joven? Otra pausa, más larga. La tía Eleanor la pasó muy mal cuando tenía 19 años, dijo Patrice con cuidado. No sé los detalles. Mi madre nunca me los contó. Sé que hubo algo, y sé que nunca se hablaba de eso. Jamás.
¿Ella tuvo un bebé? El silencio duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿De dónde viene todo esto, Patrice? No lo sé, dijo finalmente. Sinceramente, no lo sé, pero sé que hay algo de lo que tu madre nunca habló, y sé que tu abuela se llevó eso a la tumba, y sé que la tía Eleanor le dijo a mi madre, una vez, que había entregado algo que nunca podría recuperar. Le di las gracias y colgué. Me senté en el pasillo, afuera de la habitación de mi madre, y escuché a Louise leyéndole. Le estaba leyendo a Steinbeck, al este del Edén. A ella siempre le había encantado Steinbeck. Yo no sabía que Louise sabía que a ella le encantaba Steinbeck. A la mañana siguiente contraté a un investigador privado. Tampoco me siento orgullosa de eso, pero quiero que entiendan dónde me encontraba, cómo se veía mi estado mental desde adentro. Había sido examinadora de fraude de seguros durante 18 años. Me había entrenado para confiar en los sistemas, la documentación y la evidencia verificable por encima del instinto y la suposición. Lo que sentía no era instinto, era pánico vestido con ropa profesional. Y un investigador privado parecía, en ese momento, una respuesta profesional. Se llamaba Dennis Hargrove, un oficial de la ley jubilado, 16 años en la oficina del sheriff del condado antes de independizarse. Una recomendación de un colega. Se sentó frente a mí en el cubículo de un restaurante de carretera y tomó notas en un bloc legal amarillo mientras yo le explicaba la situación. Cuando terminé, me miró por un momento con la expresión particular de alguien que decide cuidadosamente no decir lo que está pensando. Quiere que investigue los antecedentes y vigile al cuidador de su madre. Sí, y su preocupación es explotación financiera, manipulación emocional, ¿algo más? No lo sé todavía, dije. Ese es el problema. Encontró a Luis en 48 horas. Luis Garrett, 60 años, nacido en Albuquerque, Nuevo México, sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento. Había tenido un pequeño negocio de reparación de motocicletas durante 11 años antes de venderlo hacía 3. Era dueño absoluto de su casa, no tenía deudas, ni presencia en redes sociales. No tenía demandas civiles en su contra, ni órdenes de protección, ni historial de fraude financiero. Tenía un matrimonio previo que terminó en divorcio 14 años atrás. Una hija adulta que ahora vivía en Portland. Él había sido su único cuidador durante su última enfermedad. Había sido, según las redes sociales públicas de su exesposa, que Denise encontró y me mostró sin comentarios, el padre más devoto que he visto, incluso cuando las cosas entre nosotros iban mal. Era un buen hombre. Le pagué a Denise. Conduje a casa con el informe en el asiento del copiloto y me quedé sentada en la entrada durante 20 minutos. Luego entré y se lo pregunté directamente a Luis. Estaba en la cocina preparando el almuerzo de mi madre. Levantó la vista cuando entré. Tenía esa misma cualidad de quietud de siempre. No pasivo, no ausente. Simplemente muy presente, ocupando exactamente el espacio que ocupaba y nada más. ¿Quién eres tú para ella?, le dije. Y necesito la respuesta real. Dejó el cuchillo. Dobló el paño de cocina. Se volvió para mirarme. No puedo decírtelo, dijo. No todavía. Lo siento. Eso no es aceptable. Lo sé. Volvió a tomar el cuchillo. Sé que no lo es, le dije. Y necesito la respuesta real. Dejó el cuchillo. Dobló el paño de cocina. Se volvió para mirarme. No puedo decírtelo, dijo. No todavía. Lo siento. Eso no es aceptable. Lo sé. Volvió a tomar el cuchillo. Sé que no lo es. Entonces, ¿por qué? Porque ella me pidió que no lo hiciera. Lo dijo sin alterarse, sin disculparse, simplemente como el hecho evidente que era. Y sea lo que sea que yo sea o no, cumplo mi palabra. Me quedé allí parada durante un largo momento. Quería presionar más, profesionalmente y personalmente. Soy alguien que presiona, pero él no se iba a mover. Podía verlo. Le había hecho una promesa a mi madre moribunda, y la iba a mantener, incluso conmigo allí mismo, incluso bajo presión directa. Fuera lo que fuera, no era un hombre al que se pudiera doblegar con palanca. Salí de la cocina. Esa noche volví a su chaqueta. No sé qué estaba buscando. Más fotografías, tal vez, o un nombre, algo que pudiera llevarle a la doctora Ramachandran, o a Claire Marchetti, o a alguien con credenciales y autoridad, algo que pudiera sostener en mis manos y verificar. Lo que encontré, metido en un bolsillo interior que se me había pasado por alto la primera vez, fue un correo electrónico impreso. El encabezado era del Registro de Adopción Voluntaria por Consentimiento Mutuo de Indiana. La fecha era de hacía 14 meses. El cuerpo del mensaje era breve, una carta formal, en realidad, que confirmaba que se había identificado una coincidencia en el registro para un adoptado varón nacido el 7 de marzo de 1963, en el Hospital St. Agnes, en Terre Haute, Indiana. El nombre de la registrante era Eleanor Jean Cobbler, el apellido de soltera de mi madre. Me quedé allí en su habitación oscura con ese pedazo de papel en las manos y desearía decirles que sentí algo dramático en ese momento. Desearía decirles que me golpeó como una ola. No fue así. Me golpeó como una puerta que se abre de golpe hacia una habitación que siempre había estado ahí, en una casa en la que había vivido toda mi vida, pero para la cual simplemente nunca había tenido la llave. Mi madre, 19 años, un hospital en Terre Haute, un bebé que no se quedó. Dejé el correo
en su lugar. Fui a mi habitación, me acosté boca arriba, miré al techo y pensé en cada conversación que había tenido con mi madre, cada silencio, cada desvío, cada puerta cerrada, e intenté encajar este nuevo hecho en todo ello. Encajaba. Eso era lo peor. Cada silencio encajaba. 3 noches después, mi madre se desmoronó. Había estado decayendo durante meses. El cáncer de ovario que había sido controlado y vuelto a controlar ya no era manejable. La doctora Ramachandran nos había dicho en septiembre que ya estábamos hablando de cuidados paliativos, no de tratamiento. Yo lo sabía. Me había preparado para ello. No estaba preparada para las 4 de la mañana. El sonido de la voz de Luis a través de la pared, bajo y urgente. El sonido del teléfono. La ambulancia estacionándose frente a la casa con sus luces estroboscópicas cruzando el techo del dormitorio. Él mismo la cargó. Esa es la parte que no puedo dejar de ver. Mi madre, delgada como el papel, que apenas pesaba 40 kilos ahora, con su línea de oxígeno, su camisón y su cabello blanco suelto alrededor de su rostro. Y Luis, enorme, tatuado, todavía con sus botas puestas, bajándola por los escalones del frente con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro, sin ocultarlo, sin disculparse por ello, simplemente llorando, porque ella estaba sufriendo, porque estaba asustada, porque estaba cargando a alguien a quien amaba. Yo fui en la ambulancia. Luis la siguió en su camioneta. En el hospital St. Catherine, lo encontré en el pasillo afuera de la UCI. Estaba sentado en una silla de plástico con la libreta en el regazo y la cabeza entre las manos. Algo se aclaró dentro de mí mientras estaba allí parada. Una resolución que se acomodó en su lugar. Se sentía como enojo, se sentía como una decisión. Quiero que te vayas, dije. Esta misma noche. Levantó la vista lentamente. Te pagaré el doble de lo que ella te haya estado pagando. En efectivo, esta noche. Te marchas, no regresas y terminamos. Se puso de pie. Era mucho más grande que yo. No usó nada de eso a su favor. Señorita Margaret, no me lo expliques. No me digas lo que has significado para ella. No quiero la historia. Te quiero fuera. Algo se movió en su rostro. Una grieta en la superficie. Me miró como si hubiera dicho algo que le dolía pero que no le sorprendía. Tienes razón, dijo en voz baja. Es tu familia. Tomó su chaqueta. Se metió la libreta debajo del brazo. Caminó por el pasillo hacia el ascensor, y yo lo seguí. No sé qué me hizo hacerlo. Algo en su forma de caminar, algo en la forma en que había dicho tu familia, no con amargura, no con reproche, sino como un hecho que estaba aceptando, como si hubiera estado practicando la aceptación toda su vida. Luis se detuvo ante las puertas del ascensor. Dime, solo dime. Presionó el botón de llamada una vez. Se quedó mirando las puertas. Luego se volvió, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y me tendió la libreta. No la tomé. ¿Qué significa eso? Dije. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Tenía la mandíbula tensa, tenía los ojos húmedos, no estaba actuando nada de esto, no había nada teatral en su dolor, simplemente estaba ahí, directo en su rostro, de la misma manera que había estado cuando cargó a mi madre por las escaleras. Ella me pidió que guardara silencio, dijo. Le dije que lo haría, ya no soy capaz de hacerlo. Entonces dilo. El ascensor se abrió detrás de él, ninguno de los dos se movió. Hace 60 años, dijo en voz baja, antes de que tú nacieras, antes de que tus padres se conocieran, tu madre tuvo un bebé. Escuché las palabras, las entendí individualmente. El espacio entre ellas tardó más en procesarse. Tenía 19 años, no estaba casada. Su familia, sus padres, le dijeron que no tenía opción. En 1963, a menudo no la había. Hizo una pausa. Puso su nombre en un registro de adopción voluntaria en 1989. Dejó su información, por si acaso alguien alguna vez buscaba. La fotografía, ciertos hombros, la forma en que mi madre lo miraba desde el otro lado de una habitación de enfermos, como si él hubiera salido de una herida que ella había estado cargando durante 6 décadas. Luis. Hace un año, dijo él, la encontré. El suelo se movió debajo de mí, no metafóricamente. Las piernas realmente se me fueron. Atrapé la pared con una mano. Mi talón golpeó el zócalo. Él estiró la mano por instinto para sostenerme. Luego se detuvo. Dejó que yo encontrara mi propio equilibrio. Lo siento, dijo. Quería que ella fuera la que te lo dijera. No dejaba de decir que necesitaba más tiempo. Tiene 81 años. Mi voz sonaba como si perteneciera a otra persona. ¿Cuánto más tiempo pensaba que tenía? No respondió a eso. No regresé a la UCI de inmediato. Me senté en la silla de plástico que Luis acababa de dejar vacía, sostuve la libreta que me había dejado y me quedé allí durante mucho tiempo. Un hospital a las 4:30 de la mañana tiene su propio tipo de silencio. No pacífico, simplemente suspendido. Las enfermeras pasaban a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Abrí la libreta. Su letra era lenta y deliberada, los trazos de imprenta de un hombre que aprendió a escribir con cuidado porque nadie le enseñó a amarlo. Las preguntas tenían fecha. Había estado recopilándolas desde diciembre. Meses de esfuerzo cuidadoso y metódico para conocer a una mujer que acababa de encontrar. 14 de diciembre. Hoy me dijo que solía cantar en el coro de la
la iglesia. Dijo que alguna vez tuvo una buena voz. Le dije que le creía. 6 de enero. Me pidió que la llamara Eleanor. No he sido capaz de hacerlo todavía. 22 de febrero. Me mostró una fotografía del jardín de cuando su esposo plantó los rosales por primera vez. Dijo que le tomó 3 años lograr que los rojos salieran bien. Dijo que los mantuvo vivos porque no sabía cómo dejar morir las cosas. 3 de marzo. Le pregunté si alguna vez se arrepintió de haberme dado en adopción. Se quedó callada por mucho tiempo. Dijo, cada uno de los días. Dijo, y también sé que me equivoqué al pensar que eso era lo mismo que no amarte. Cerré la libreta. Me quedé sentada con eso por un momento. Hay algo impactante en leer el registro privado de otra persona, aprendiendo sobre alguien que tú creías que ya conocías. Cada entrada era otro ángulo de mi madre que yo no poseía. El coro de la iglesia, el mar que había mencionado querer ver pero que nunca visitó, las rosas y lo que decía sobre ellas. Le había estado contando cosas a Luis que nunca me había contado a mí, no porque lo amara más, eso lo entendí con el tiempo, sino porque él estaba fuera de la arquitectura de su vida ordinaria. Él era la única persona con la que podía ser honesta porque no tenía una historia con él, no tenía una fachada que mantener, ni una versión de sí misma que proteger. Había estado esperando 60 años por un testigo que no tuviera ya una versión de ella en su cabeza. Seguí leyendo hasta que el cielo afuera de las ventanas del hospital comenzó a aclararse. 19 de abril. Hoy me preguntó qué tipo de niño fui. Le dije que era callado. Dijo que lo imaginaba. Dijo que siempre había imaginado eso. Dijo que solía preguntarse en cada cumpleaños dónde estaba, cómo me veía y si estaba bien. 28 de abril. Está teniendo una semana difícil. Le leo más cuando tiene dolor. Creo que ayuda. O tal vez me ayuda a mí. No lo sé. He pasado 60 años sin tener una madre. Resulta que eso no se quita solo porque encuentras una. 2 de mayo. Hoy me dijo el nombre de mi padre. El padre del que nací. Dijo que fue la única vez en su vida que hizo algo completamente egoísta y que le costó todo lo que tenía. Dijo que lo volvería a hacer. Dijo que esa era la parte que nunca podría admitirle a nadie. Leí esa entrada 3 veces. Luego llamé a mi prima Patrice porque eran las 5 de la mañana y no había nadie más. Tuvo un hijo, dije cuando Patrice respondió. Antes de mi padre. Antes de cualquiera de nosotros. Tuvo un hijo. Su familia la obligó a entregarlo. Pasó 60 años cargando con eso. Y nunca dijo una palabra. Patrice guardó silencio durante mucho tiempo. Se llama Louis, dije. Él la ha estado cuidando. Oh, Eleanor, susurró Patrice. No iba dirigido a mí, solo a la noche. Solo a la idea de mi madre, a los 19 años, con una bata de hospital, sosteniendo algo que estaba a punto de perder. Oh, Eleanor, cuando mi madre estuvo estabilizada, el médico de turno de la UCI, el doctor Marcus Webb, 10 años en cuidados críticos cardíacos, salió a hablar conmigo. Fue eficiente y directo, de la manera en que los médicos aprenden a hacerlo cuando han tenido demasiadas de estas conversaciones en muy poco tiempo. Está estable por ahora, dijo. En adelante, nuestro objetivo principal será el bienestar, no la intervención. Lo sé, dije. Lo sé. ¿Hay familiares a los que haya que avisar? Pensé en eso durante un largo momento. Sí, dije. Está en la sala de espera. El doctor Webb asintió y se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. El hombre que la trajo, dijo, entregó su historial de medicamentos, contactos de emergencia, su declaración de voluntad anticipada, todo completamente organizado en una carpeta. Lo tenía todo. Hizo una pausa. Ella tiene suerte de tener personas así. Le di las gracias. Fui a buscar a Luis. Seguía en el pasillo, en la misma silla. Levantó la vista cuando me oyó llegar y algo cruzó su rostro. Se estaba preparando para el rechazo, creo. La postura particular de un hombre que ha aprendido a absorber el desprecio como una rutina. Leí la libreta. Dije. Se quedó muy quieto. Está estable, dije primero, porque él necesitaba saber eso antes que cualquier otra cosa. Está estable. La van a pasar a una habitación y puedes verla. Soltó un suspiro que creo que había estado conteniendo durante una hora. Leí la libreta, repetí. Y quiero entender. Quiero que me cuentes todo. Desde el principio. Me miró durante mucho tiempo, decidiendo algo. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y comenzó desde el principio. Heredó una infancia en hogares de acogida. No una sola casa, sino muchas. Lo habían mudado 13 veces antes de cumplir los 18 años. Nunca le habían dicho nada sobre sus padres biológicos. Ni un nombre, ni una circunstancia, nada. Así era simplemente como se hacían las cosas en 1963 y durante mucho tiempo después. Un corte limpio, sin hilos de los cuales tirar. Había vivido su vida, construido su negocio, criado a su hija, terminado su matrimonio. Y luego, hacía 3 años, su hija se había hecho una de esas pruebas de ADN comerciales, de las que todo el mundo se hace ahora, y había aparecido una coincidencia familiar que no tenía sentido. No era de la familia de su exesposa, no era nadie a quien reconociera. Ella insistió. Tenía 22 años, era curiosa y tenía esa facilidad generacional con la tecnología que él no poseía. Encontró el registro de adopción, encontró la coincidencia. Fue a verlo una noche, dejó un correo impreso sobre la mesa de la cocina y le dijo: «Papá, creo que encontré a tu madre». Él se quedó con ese correo durante 3 meses
meses antes de hacer algo. ¿Por qué 3 meses? Pregunté. Lo pensó. Porque tengo 60 años, dijo. He pasado 60 años sin tener una madre. Me volví bueno en eso. No sabía qué significaría encontrar una, y no sabía qué significaría para ella. Y se detuvo. Tenía miedo de que ella no quisiera conocerme. Ella se registró, dije. Dejó su nombre. Lo sé, dijo. Ahora lo sé. Dejó su nombre en 1989. Y lo dejó allí durante 26 años, sin decírselo a nadie, sin ninguna garantía, solo con la posibilidad de que tal vez, algún día, alguien buscara. Te dejó entrar de inmediato, añadí. Abrió la puerta antes de que yo llamara, dijo en voz baja, como si todavía lo estuviera asimilando. Yo estaba en el porche tratando de descifrar qué decir. La puerta se abrió, ella me miró y me dijo, sé por qué estás aquí. Hizo una pausa. Y eso fue todo. Me senté en la silla plástica del hospital, en el pasillo. Yo estaba en el porche tratando de descifrar qué decir. La puerta se abrió, ella me miró y me dijo, sé por qué estás aquí. Hizo una pausa. Y eso fue todo. Me senté en la silla plástica del hospital, en el pasillo fluorescente a las 5 de la mañana, y pensé en mi madre, parada en la puerta de su casa, reconociendo a su hijo con solo mirarlo. Después de 60 años, con solo mirarlo. Nunca me lo iba a decir, dije. Iba a hacerlo, dijo él. No dejaba de decir que lo haría. Decía que solo necesitaba un poco más de tiempo para descifrar cómo. Se miró las manos. Creo que tenía miedo de cómo te lo tomarías. Tenía miedo de que te sintieras reemplazada, o como si hubiera algo malo contigo por el hecho de haberlo escondido. No hay nada malo conmigo. Lo sé, dijo. Ella lo sabía, pero sacudió la cabeza. Había guardado el secreto durante 60 años. Ese tipo de silencio se vuelve una columna de carga después de un tiempo. Lo quitas y no sabes qué se va a caer. No dije nada por un rato. Debió habérmelo dicho, dije finalmente. Sí, dijo él. Debió hacerlo. Nos quedamos sentados en el pasillo juntos, sin hablar, mientras el turno de la mañana comenzaba a moverse a nuestro alrededor. En algún lugar del pasillo, estaban instalando a mi madre en una habitación. Le quedaban quizás semanas, le quedaban quizás días. Había desperdiciado tanto tiempo teniendo miedo. Mi madre vivió otras 11 semanas. Quiero ser clara sobre lo que fueron esas semanas, porque no quiero maquillarlas. No fueron fáciles, no fueron una resolución perfecta. Estuve enojada con ella durante mucho tiempo, por el secreto, por los años de puertas cerradas, por dejarme pasar toda la vida sin saber que tenía un hermano. Se lo dije una vez, y ella escuchó sin defenderse, lo cual fue la conversación más honesta que jamás habíamos tenido. Sentí vergüenza, dijo, durante años, y luego tuve miedo, y luego había estado en silencio tanto tiempo que el silencio se sintió como la verdad. No lo era. No, dijo ella. No lo era. Luis se sentaba con ella todos los días. Yo me sentaba con ella la mayoría de los días. Hubo una tarde a principios de mayo. Las rosas estaban brotando otra vez, las rojas, en que los tres estábamos en la habitación al mismo tiempo. Mi madre recostada contra sus almohadas, Luis en la silla junto a la ventana leyéndole, y yo en el borde de la cama, con su mano entre las mías. Se quedó dormida entre frases, de la manera en que siempre lo hacía ahora, y Luis y yo simplemente nos quedamos allí sentados, uno frente al otro, en el silencio. Él levantó la vista del libro. Ella solía cantar, dijo. ¿Lo sabías? No, dije. No lo sabía, asintió, como si estuviera archivando eso. Otra parte de ella que tampoco había compartido conmigo. Otra forma en que ambos éramos sus hijos, conociéndola por primera vez. Tenía una buena voz, dijo. Ella me lo dijo. Me reí, me sorprendió. La risa real, inesperada, surgiendo de todo el dolor. Ella diría eso, dije. Sonrió. Fue la primera vez que realmente lo vi hacerlo. Tenía los ojos de mi madre. No me había permitido mirarlo antes. Murió un martes por la mañana en mayo. Luis y yo estábamos allí. La doctora Ramachandran firmó el certificado de defunción y se quedó sentada con nosotros un rato después. No tenía por qué hacerlo. Me dijo hace unos meses que se le había dado un regalo que no merecía, dijo la doctora en voz baja, mirando a Luis. Creo que ahora entiendo lo que quería decir. Luis no dijo nada. Se miraba las manos. Hubo complicaciones prácticas después. Siempre las hay. Mi madre no había actualizado su testamento desde la muerte de mi padre. Luis no aparecía en él. No esperaba estarlo. Pero yo tenía una abogada de sucesiones, Claire Marchetti, que había llevado los asuntos de mi padre y que se sentó frente a mí en su oficina un martes, revisando todo con la calma sistemática de alguien que ha visto cada mutación del dolor familiar y no deja que nada la inmute. Los resultados de ADN de Luis confirman el parentesco biológico, dijo, dejando el informe del laboratorio sobre el escritorio. La documentación del registro de adopción confirma la intención y la conciencia de su madre. Si desea dividir el patrimonio de manera equitativa, no existe ningún impedimento legal en absoluto. Quiero hacerlo, dije. Él debería tener algo de ella. Luis se llevó las rosas. Eso fue lo que pidió. Un esqueje de cada uno de los rosales rojos. Esos en los que mi padre había pasado 3 años logrando que salieran bien. Esos que mi madre había mantenido vivos porque no sabía cómo dejar morir las cosas. Los plantó en su casa de Nuevo México. Me envió una fotografía en agosto. Ya estaban floreciendo. Pienso mucho en mi madre. Pienso en ella a los 19 años.
en un mundo que no le dio buenas opciones y que llamó misericordia a las que tomó por ella. Pienso en la versión de ella que silenciosamente puso su nombre en un registro en 1989 y lo dejó allí durante 26 años, sin decírselo a nadie, sin ninguna garantía, solo con la posibilidad de que tal vez algún día alguien buscara. Pienso en Luis, pasando un año reuniendo el valor para tocar una puerta, y luego siendo recibido de inmediato, sin dudarlo. Ella había estado esperando. Todavía me enojo, a veces, de que haya esperado hasta estar muriendo, de que se haya dado a sí misma y a Luis 11 semanas cuando merecían años. Creo que ella también estaba enojada consigo misma hacia el final. No era una mujer que inventara excusas para sí misma, incluso cuando habría podido, pero sigo regresando a algo que dijo cerca del final. Cuando le pregunté, no sé por qué necesitaba oírlo, simplemente lo necesitaba. Si estaba en paz. Lo pensó durante mucho tiempo. Mi madre siempre pensaba antes de hablar. Entregué algo, dijo finalmente, y pasé 60 años creyendo que no merecía recuperarlo. Volvió la cabeza hacia la ventana. La camioneta de Luis estaba en la entrada. Afuera, las rosas eran rojas.